programas del TIC-TAC. Y uno de los programas que nosotros estamos manejando es el programa de la Alianza 80-180 alrededor del tema del Internet de las Cosas. Hemos decidido durante esta época iniciar una serie de webinars alrededor del tema del IoT, que creo que es tan relevante y que nos funciona a muchísimas empresas. Hoy tenemos el gusto de contar con Luis Carlos Luis García, ingeniero y magíster en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 6 años de experiencia en trabajos de IoT y es profesor de la maestría de Internet de las Cosas y control de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Pues es un gusto, Luis Carlos, que hayas aceptado nuestra invitación para iniciar esta serie de webinars. Para todos, digamos que la dinámica de la actividad de hoy será, Luis Carlos hará una presentación de aproximadamente 40 o 45 minutos y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas para las personas que estén aquí y así lo decidan hacer y participar. Entonces, sin más preámbulo, nuevamente, Luis Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por acompañarnos. Estamos seguros que la información que nos vas a brindar será de gran utilidad. Bueno, y espero que sea útil para todos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La idea es compartirles un poco la experiencia que hemos tenido desde la universidad en torno al Internet de las Cosas, ya que llevamos varios años trabajando en este tema. Entonces, la presentación de hoy la titulamos Internet de las Cosas, retos y oportunidades para Colombia. Pues digamos que es el contexto general y la actualidad que tenemos en nuestro país sobre el tema. Para esto vamos a tratar 3 temas muy concretos. La primera parte, una introducción donde vamos a dar unas definiciones muy específicas, digamos que nos vamos a centrar más en el comportamiento general en Colombia. La segunda parte, el estado actual de Internet de las Cosas en Colombia. Y por último, unos retos y oportunidades que traen este tipo de tecnologías para nuestro país. Entonces, en la primera parte, simplemente vamos a dar 2 temas muy concretos, la definición de Internet de las Cosas y un aspecto que es muy importante cuando hablamos de la parte tecnológica y es cómo es la curva de adopción de cualquier tecnología en el mundo. Digamos que esto es de manera general. Definiciones, en realidad hay bastantes sobre Internet de las Cosas. Extraje 2 de los entes más importantes en torno a la parte de telecomunicaciones y normatividad con respecto a esto. Entonces, la primera es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, de acá vamos a extraer algo importante y es que ellos definen Internet de las Cosas como una infraestructura mundial para la sociedad de la información. Entonces, ya partimos de que no son islas aisladas, sino que es algo que va a involucrar a todo el mundo, que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la interconexión de objetos físicos y virtuales. Entonces, acá otro elemento importante, digamos que cuando nosotros hablamos de cosas o de objetos, solimos pensar que simplemente hablamos de objetos físicos. En la realidad ya hay muchos dispositivos y hay muchos elementos de virtualización que generan objetos de todo tipo, tanto físicos como virtuales. Esto gracias a la interoperatividad de tecnologías de la información y la comunicación presentes y futuras. Entonces, digamos que ellos definen de una forma que no es solo para este momento, sino hacia el futuro. Ten en cuenta que la OIT lo que hace es las recomendaciones de cómo debe ser el comportamiento de las telecomunicaciones en el mundo. Y el otro, que más que un ente regulador, es uno de los grandes prestadores de servicios en toda la parte de redes de telecomunicaciones, es Cisco. Entonces, Cisco define el Internet de las Cosas como la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores a Internet. Entonces, acá agregamos otra parte de la definición anterior y es que vamos a manejar dispositivos inteligentes. Digamos que el primer dispositivo inteligente o con el cual nosotros tenemos más familiaridad son los celulares. Entonces, los celulares ya son dispositivos inteligentes que generan diferentes tipos de información. Por ejemplo, tienen sensores como el GPS que indica nuestra posición, tienen sensores como que mide los pasos que nosotros vamos dando, el tiempo en el cual nosotros estamos manejando nuestras funciones. Todo ese tipo de características ya lo hace un tipo de dispositivo inteligente. El siguiente aspecto es muy importante. Este tipo de dispositivos y sensores recopilan y comparten información o datos para que las organizaciones las usen y lo evalúen. Entonces, realmente lo importante del Internet de las Cosas es
la utilización de la información que nosotros vamos a tener. Acá prima algo, y es que nosotros pensamos Internet de las cosas como algo nuevo. Realmente lo que busca Internet de las cosas es integrar todas las redes de información ya existentes, pues digamos que por eso es un poco el diagrama que tenemos acá. Tenemos redes de diferentes tipos en educación, transporte, energía, de todo tipo de redes que ya están predefinidas, pero lo que ahora queremos hacer es integrarlas en una sola red mucho más grande con conexión continua a Internet. Entonces, toda la información de esa red se va a transmitir a través de Internet, digamos que es una de las premisas importantes. Digamos, acá les muestro rápidamente como un poco la historia de Internet de las cosas. Realmente comenzó con una idea de Mark Weiser en Palo Alto Research en los años 90. Él decía algo muy simple y es la computación ubicua, que cada vez vamos a tener más dispositivos electrónicos que van a ser parte de nuestra vida y ni siquiera nosotros lo vamos a notar. El ejemplo más claro, otra vez digamos como me llamo ahorita, es el celular. Ya nosotros no podemos salir o prácticamente vivir sin tener el dispositivo cerca de nosotros. La primera vez que se habló del concepto literal de Internet de las cosas fue en 1999 por Kevin Ashton. Él planteó que si le asignamos una etiqueta, la planteaba como una etiqueta RFID e inteligencia a cualquier dispositivo, vamos a llegar a algo que vamos a conocer como Internet de las cosas. La primera vez que se formuló ya como tal de forma técnica algo sobre Internet de las cosas fue en el 2005 a través de la UITEM, donde plantea su primer libro donde habla sobre Internet of Things. Entonces ahí integra todo lo que son redes de sensores, pero ya redes de sensores inteligentes conectadas a Internet. El siguiente elemento importante es que, digamos, a pesar de que en Colombia Internet de las cosas se ha vuelto como el boom en los últimos 2-3 años, en 2011 Cisco planteó un informe donde se describía que realmente entre el 2008 y el 2009 ya habíamos llegado al Internet de las cosas. Esto parte de un principio muy simple y es que el número de dispositivos conectados a Internet para este año ya era superior al número de personas en el mundo. Entonces, digamos, en la actualidad, nosotros en general, por ejemplo, en este momento, al menos estamos conectados con el celular, posiblemente también con el computador, que nos muestra diferente información y cada uno tiene un tipo de conexión específica con Internet. En el 2011, la OIT saca un grupo, una iniciativa que se llama IoT GCI, donde busca estandarizar. Digamos que el problema real de cualquier nueva tecnología es la estandarización. Esto lo ha logrado un poco el Internet tradicional. En Internet de las cosas, la estandarización hasta el día de hoy no se ha logrado porque cada uno de los fabricantes, grandes fabricantes, ha intentado diseñar lo que sería para ellos Internet de las cosas. Entonces, por ejemplo, Cisco tiene una visión diferente a la que tiene IBM, y así con cada una de las empresas. Digamos, Intel también tiene una visión diferente. Así podemos encontrar muchas visiones y muchas definiciones de lo que es para nosotros Internet de las cosas. Para intentar regular un poco esto, en el 2016 la OIT saca una recomendación que se llama J4000, donde busca una estandarización de la arquitectura general de IoT. Digamos que en una charla un poco más técnica ahondaremos un poco más en este tema. Entonces, digamos que esto es como el marco general de lo que ha pasado a nivel global en Internet de las cosas a partir de su nacimiento. Lo siguiente que les quería comentar es un punto y es cómo se adoptan las nuevas tecnologías cuando estamos hablando de su integración a nuestra sociedad. Entonces, esto se conoce como la curva de adopción tecnológica. Entonces, nosotros tenemos diferentes momentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la curva es como una campana y también hay una curva que ustedes ven pequeña que dice valor. Básicamente es que los dispositivos o cualquier nueva tecnología en su inicio es bastante costoso. Entonces, el ejemplo más simple es cuando cualquier empresa lanza un nuevo producto. Entonces, por ejemplo, venden el último celular de cualquier marca que nosotros queramos comprar. El porcentaje de personas que compran el celular apenas lo lanzan es bastante pequeño. Entonces, digamos que acá oscila entre un 2.5% más o menos de la población final que va a adquirir este tipo de servicios. Luego de eso, de que estos inicialmente compran de que el celular es bueno, hay otros que se conocen como visionarios que compran también el celular y van como tal agrupando un poco más. Después de que esas personas que se conocen inicialmente innovadores y visionarios, llega a un punto que se llama brecha tecnológica. Es cuando se define si una tecnología va a seguir trabajando o no. El Internet de las cosas hace más o menos año y medio, 2 años pasó lo que se conoce como brecha tecnológica. Ya se definió que sí es de utilidad y que
se va a expandir a nivel mundial. Entonces, por eso mismo, todos los dispositivos, digamos que tenían un alto costo, han ido decrementando su valor hasta que ya van a llegar a ser muy asequibles para todas las personas. Desde que, digamos que inicialmente pagan con el celular. Son las personas que tienen un poder adquisitivo alto, compran un celular nuevo, luego, como tal, se va haciendo cada vez más barato y lo van a poder adquirir cualquier persona. Entonces, digamos que eso es de forma general para tener una idea de lo que pasa con Internet de las cosas a nivel mundial. Ahora vamos a hablar de qué está sucediendo en Colombia. Entonces, esto parte de 4 elementos. Uno es las iniciativas público-privadas que están alrededor del tema. Lo otro son los proyectos que están desarrollando. Ahí vamos a hablar también, por ejemplo, de los proyectos que hemos desarrollado desde la universidad. ¿Qué servicios se están prestando de forma global Internet de las cosas en Colombia? Y algo muy importante, y es que Huawei saca algo que se llama Índice Global de Conectividad. Los índices del año 2019 y 2018 se enfocaron en cómo se están adoptando las nuevas tecnologías como Internet de las cosas para la masificación y proliferación en la sociedad. Las principales iniciativas público-privadas que se están trabajando en Colombia son 4. Una es el Centro de Excelencia de Apropiación en Internet de las Cosas, que más o menos nació en el 2016, entre 2015 y 2016 se hizo la estructuración del mismo. Digamos que lo que buscó fue una alianza entre lo que se conocía como Colciencias en esa época, con universidades y empresas privadas del sector de tecnología. En 2018, Claro lanza el Centro de Excelencia de Internet de las Cosas. El año pasado nacen 2 iniciativas, una es el Laboratorio de IoT de Movistar Guaira y Impulsa, que es de la parte de emprendedores, y digamos algo que es lo que nos convoca el día de hoy, que es la Alianza 80-180, que busca la integración de este tipo de tecnologías. Pues digamos que ya les hablo un poco más de cada una de ellas. El Centro de Excelencia de Apropiación de Internet de las Cosas, digamos, acá es importante la palabra apropiación. Digamos que todas las nuevas tecnologías deben ir cobijadas de algo que es la apropiación tecnológica. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo el país con respecto a Internet de forma general, buscando cómo llegar a las diferentes comunidades y a las diferentes partes de la sociedad para generar beneficios a partir del uso de Internet. Entonces, enseñarle a las personas cómo se utiliza Internet y para qué es útil. Digamos que eso es el centro de la apropiación. Entonces, en este elemento, como es Internet de las cosas, va a ser lo mismo. Tenemos que enseñar a las personas a cómo utilizarlo y para qué nos puede ser útil la utilización de este tipo de elementos. Ellos plantean 7 líneas de trabajo. Esto es importante porque ellos lo hicieron a través de un estudio de las necesidades que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, la primera línea de trabajo que ellos plantean es la parte de salud. Entonces, todos los servicios que nosotros podemos prestar en salud. Al final, digamos que les hablaré un poco cuando hablemos de oportunidades de algunos elementos sobre qué proyectos podríamos hacer, por ejemplo, en salud, aunque realmente todas las necesidades que nosotros veamos podemos como tal suplirlas a través de Internet de las cosas. Otro es toda la parte de logística en la cadena de suministro, entonces toda la gestión de inventarios y demás. Lo siguiente es toda la parte, qué pena, de industria, donde digamos que nosotros ya hemos dado unos pasos iniciales en lo que nosotros conocemos como automatización. La idea es poder llevar esa automatización a tener un control más robusto y a partir de elementos con inteligencia artificial y con la información conectada a Internet. Hay un nuevo elemento que se llama wearables en inglés, que digamos la traducción literal en español es vestibles, que simplemente es ropa inteligente. Entonces, esto es muy usual, por ejemplo, en la parte de práctica de deportes. En la práctica de deportes, ¿qué sucede? Digamos que es muy importante medir diferentes variables fisiológicas, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la distancia recorrida. En el pasado mundial como tal hicieron la primera prueba sobre esto, donde se encontraba como tal elementos de diferentes características de los jugadores de fútbol. Otro elemento es toda la parte de seguridad. Creo que el micrófono está abierto, entonces... Sí, un minuto, por favor. Por favor, les pedimos que cierren a todos, por favor, su micrófono. Jonathan Hernández, te agradezco. Mil gracias. Listo. Bueno, continuando, digamos, la parte de vestibles, como les comentaba, está muy enfocada a la parte de deportes y de gestión de deportistas. El siguiente elemento que ellos plantearon fue la parte de seguridad. Entonces,
Por ejemplo, nosotros ya en nuestros conjuntos tenemos circuitos cerrados de cámaras. Lo que ellos buscan es, además de eso, integrarlo y poder hacer gestión a través de Internet. Entonces, digamos que si se dan cuenta, cada uno de estos elementos no es que no hubiéramos trabajado con anterioridad en esto, solo que ahora buscamos integrar más inteligencia y además poder hacer gestión a través de Internet. Digamos que es el elemento que prima en esta parte. El siguiente es un elemento que nosotros hemos visto muy crítico ante digamos, lo que nos ha pasado en la pandemia, que es la parte agroindustrial. Digamos que a pesar de que nosotros somos un país agrícola, digamos que todavía no nos creemos eso, no hemos podido tecnificar el campo. Digamos que todos los elementos del campo son muy tradicionales. Toda la parte de tecnologías de la información, lo que buscaría sería mejorar todos los procesos de la industria agrícola, que les permitiría mayor competencia a todos nuestros campesinos y poder generar productos de igual o mayor calidad a la que nosotros estamos obteniendo. Y lo último es toda la parte de gobierno. Entonces, digamos que el gobierno ha trabajado mucho en lo que nosotros conocemos como gobierno en línea, donde es la integración de diferentes tecnologías para la facilidad de trámites para las personas, y realmente esto busca algo que intenta integrar el Internet de las cosas, y es lograr ciudades inteligentes. Que digamos que también eso lo hablaremos un poco en las oportunidades que tenemos como país. Algunos de los principales proyectos, digamos que esto se los voy a mencionar un poco rápido, que ellos han hecho. Uno se conoce como agrorriego, que es sobre la parte agrícola, en la cual simplemente hacen la medición de la humedad en los diferentes cultivos que ellos tienen, y como tal le indican al productor cuándo debe hacer una gestión más eficaz del riego. De acá, 3 elementos que ustedes ven en los recuadros acá pequeños, y es que en cualquier solución que ustedes tengan en Internet de las cosas vamos a tener 3 elementos. Uno es un componente de hardware, entonces ahí vamos a tener todos los que son sensores, nodos, diferentes dispositivos. Otro componente que es de software, entonces herramientas como tal para la gestión del mismo, y vamos a tener una arquitectura en la nube. Digamos que hay diferentes plataformas, unas de las más conocidas son Azure, que es de Microsoft, también está AWS, que es de Amazon, y realmente hay demasiadas plataformas, entonces digamos que esa integración no es tan compleja y sí nos permite variedad en la selección y gestión de la información. Otro de los proyectos que digamos que es uno muy importante sobre la realidad del país. Acá en el país sucede que cada vez en época de lluvias los ríos se desbordan y suelen como tal inundarse diferentes ciudades o localidades dentro del país. Este proyecto lo que buscaba era simplemente monitorear el nivel de ríos para generar alertas tempranas para que se puedan evacuar o hacer la gestión más adecuada sobre la parte de evacuación en las ciudades. Otra que digamos, este proyecto también digamos desde la universidad buscamos un poco desarrollarlo en Bogotá, es como tal todo el monitoreo de transporte público. Entonces, ¿qué sucede? En especial ahorita cuando hablamos de la parte de la pandemia, digamos que nosotros hemos definido algunos tipos de normas, por ejemplo, la distancia entre las personas, el uso de algunos elementos de seguridad. Todo eso lo podríamos revisar a partir de monitoreo en el transporte público, entonces a través de cámaras, identificar las personas y todo eso, para poder hacer una gestión más eficiente de las soluciones en temas de transporte. Entonces, digamos que esos son como los 3 proyectos principales que como tal se han trabajado en el Centro de Excelencia de Internet y Apropiación de Internet de las Cosas. En claro, generaron algo que llama el Centro de Experiencia. Entonces, digamos, como su palabra lo dice, lo que busca es generar experiencias sobre los usuarios. Entonces, digamos que acá de fondo vemos cómo hay los diferentes dispositivos del hogar. Digamos que la parte de experiencia la centran un poco en el hogar, donde hay, por ejemplo, lavadoras, neveras, televisores, todos son dispositivos inteligentes que podemos, como tal, controlar a partir de un celular. Entonces, digamos, ahí mientras les voy hablando, acá hay un pequeño video donde se va haciendo la gestión de los diferentes dispositivos. Entonces, ahí como tal vamos mostrando cómo se hace, por ejemplo, las cámaras. Entonces, es la gestión de diferentes dispositivos que tenemos. Eso se conoce actualmente como domótica, solo que ahora lo estamos integrando con Internet. También hay elementos para cerraduras, para seguridad. Entonces, han surgido diferentes soluciones desde el punto de vista domótica que las enfoca un poco más claro. Hace poco, eso fue realmente a finales de 2019, digamos que con lo de la pandemia no hemos podido visitarlo,
es el centro que se llamó IoT Lab. Este fue desarrollado entre Movistar Ubaira y Impulsa, que como tal Impulsa, digamos, es el centro de toda la parte de emprendimiento acá en Colombia. Entonces, lo que busca este IoT Lab es un laboratorio que está acoplado para que todos los emprendedores que tengan base tecnológica puedan desarrollar iniciativas en torno a Internet de las cosas. Entonces, digamos que ahí es un centro en el cual nosotros podemos participar generando proyectos de emprendimiento en torno a la parte tecnológica. Digamos, para los que estén interesados, se pueden contactar directamente. Hay, digamos, alguna información por Internet. El otro proyecto importante es lo que nosotros conocemos Alianza 80-180. Entonces, digamos que este también es un proyecto relativamente... No hay audio. Hola, sí, se nos fue el audio a todos. Revisemos un instante, porfa. Luis, está con el micrófono cerrado. ¿Me escuchan? Ahora sí. De pronto la conexión un momento. Entonces, les mencionaba simplemente que es un centro un laboratorio que se centra en la parte de emprendimiento. Entonces, digamos, cualquier persona que busque desarrollar emprendimiento con base tecnológica pueden participar de él. Hay una iniciativa de parte de Impulsa que se llama Se Emprende, que como tal también da recursos como tal para este tipo de emprendimientos. Lo siguiente fue la Alianza 80-180, que nació a mediados del 2019, que como mencionaban al inicio es parte de TICTAC, que básicamente es el tanque de análisis y creatividad en TIC. Este tiene como propósito crear una red de empresas para la discusión alrededor de temas de Internet de las cosas. Entonces, digamos que acá les muestro un poco las empresas que hay. Esto más para que entendamos que no son solo empresas con base tecnológica, sino hay diferentes empresas que buscan empresas que desarrollen toda la parte tecnológica para ellos. Entonces, realmente en un futuro cercano, todo tipo de empresa va a tener unas herramientas tecnológicas para mejorar su competitividad. Entonces, digamos que esto es lo que busca un poco el proyecto de la Alianza 80-180. Acá quiero comentar un poco lo que hemos trabajado en la universidad. Entonces, digamos que nos hemos centrado en 4 grandes proyectos. El primero nació de una iniciativa que trabajamos con algunos estudiantes. Entonces, ahí desarrollamos una red de sensores para aplicaciones de Internet de las cosas. Entonces, ahí conectamos diferentes tipos de dispositivos para poder generar información y poder visualizar la información a través de herramientas web. Luego de eso nos dimos cuenta, digamos, del potencial de Internet de las cosas y comenzamos un proyecto conocido como Banco de Pruebas para IoT, donde integrábamos diferentes dispositivos y diferentes protocolos de comunicación para lo mismo, poder generar una base tecnológica para poder ir ampliando nuestro conocimiento. De ahí nos dimos cuenta de un elemento importante y es que todas las empresas en la actualidad, digamos que eso también es parte del elemento de dificultad de la estandarización, cada uno genera tecnologías totalmente integradas para solo su marca. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Samsung, él busca que todos los dispositivos se integren con dispositivos Samsung. Lo mismo pasa con casi todas las empresas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que tenemos que buscar algo que se llama interoperabilidad. Entonces, el siguiente proyecto fue basado en eso, una plataforma que pudiera integrar cualquier tipo de dispositivo de diferentes marcas, diferentes protocolos para poder, como tal, tener desarrollos en torno a Internet de las cosas. Y, digamos, de todo el análisis que hicimos en estos elementos, nació lo que nosotros denominamos maestría en Internet de las cosas y control. Entonces, digamos que es un proceso de varios años que ha concluido con el lanzamiento de nuestra maestría en Internet de las cosas, que digamos que tiene una base detrás de ellos muy importante sobre la parte de investigación. Entonces, digamos, para que lo tengan en cuenta, igual al final les mostraré un poco más de qué trata la maestría. Lo siguiente es todo un poco rápido, son qué servicios tenemos en la actualidad desde los principales operadores. Entonces, digamos, por ejemplo, Movistar se centró en el segmento empresa y lo que vende soluciones para la empresa. Entonces,
simplemente cómo poder hablar con los equipos, entonces es la parte de Team Talk, otra parte para la logística en transporte, otra parte de telemetría, que es todas las mediciones que nosotros queramos hacer dentro de nuestras empresas, y para la parte de ventas, digamos gestión de inventario, gestión de ventas y demás. El otro que nos está prestando servicios de IoT, cuando lo vemos un poco más hacia pymes y usuarios, es servicios que presta Claro. Entonces él se centró desde el punto de vista de usuario en 3 elementos. Uno es MoveTime, otro es MoveTrack y otro es Hogar Conectado. Hogar Conectado es la parte de monitoreo con cámaras. MoveTrack es para identificación de posición de algunos dispositivos y MoveTime es un que nos permite gestionar dónde están personas. Digamos que se plantea un poco más para la parte, por ejemplo, de niños. Un reloj inteligente con el cual nos podemos comunicar con nuestros hijos y demás. Y, digamos, recientemente sacó servicios para pymes, donde también una parte de gestión vehicular, también eso puede ser para logística, toda la parte de marketing para identificación de marca y de nuestros usuarios, y la integración con los negocios que nosotros tenemos. Entonces, digamos que esos son algunos de los servicios en general. En realidad, digamos, por ejemplo, en la Alianza 80-180 hay algunas empresas que también nos hacen soluciones a la medida en torno al Internet de las cosas. Una de las empresas, por ejemplo, es AdLogica. Entonces ahí vamos a tener diversidad cuando nosotros queremos una solución específica, nos la puede prestar una empresa o nosotros podemos hacer desarrollos tecnológicos. El siguiente elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es en qué punto estamos nosotros como país en torno ya al nivel mundial. Entonces, acá hay algo que se llama el Índice Global de Conectividad, que busca identificar en qué situación está cada uno de los países con respecto al orden mundial en telecomunicaciones. Entonces, nosotros, digamos acá en la parte izquierda inferior, Colombia está en el puesto 55 de 79 países evaluados. Entonces, realmente no estamos en un nivel tan alto, entonces es un elemento a tener en cuenta. Lo otro es que ellos se evalúan a través de diferentes puntajes, que ahorita hablaremos de forma muy general. Nosotros tenemos una puntuación de 41. En la parte superior hay un elemento que es, según el rango, el score que nosotros tenemos, cuánto es en promedio el ingreso per cápita que nosotros tenemos, el PIB. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nuestro puntaje es 41, estamos al límite, acabamos de pasar a la parte de adopters, entonces ya tenemos la adopción inicial de tecnología, digamos el punto inicial es starters, y hasta llegar a front runners, que digamos que son las que ya tienen mucha experiencia en toda la parte tecnológica. Entonces nosotros vemos algo directamente ligado, es que entre mejor tenemos toda la parte tecnológica, nuestro ingreso per cápita es mucho más alto. Entonces de ahí nace la importancia de políticas públicas y privadas que nos permitan aportar más al desarrollo de toda la parte tecnológica, pues de proyectos de investigación con base tecnológica. Acá, si ustedes se dan cuenta, lo comparé con 3 países de la región, está Chile, Brasil, Argentina. Realmente estos son los únicos 3 países de Sudamérica que están por encima de nosotros, que tienen un poco mejores características. Igual, digamos, ¿por qué es importante este índice? Porque ellos lo establecieron haciendo el análisis de 4 tecnologías que ellos llamaron tecnologías habilitadoras. ¿Cuáles son esas 4 tecnologías? IoT, que es Internet de las Cosas, AI, que es inteligencia artificial, cloud, que es toda la parte de computación en la nube, broadband, que es toda la parte de banda ancha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas 4 tecnologías se ven integradas en Internet de las Cosas. Entonces, si yo quiero que el objeto haga alguna cosa específica, tengo que integrarle inteligencia artificial. Si yo quiero almacenar toda la información, tengo que utilizar herramientas cloud, y todo eso necesito un determinado ancho de banda para poder transmitir toda la información de Internet de las Cosas. Entonces, realmente las 4 tecnologías habilitadoras son basadas en IoT. Entonces, es un elemento importante a tener en cuenta. Acá, digamos que ellos hacen un análisis de cada uno de los elementos. Acá yo les muestro toda la gráfica general, pero me voy a centrar como tal en la parte de IoT. Entonces, IoT, toda la parte de investigación en IoT, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una puntuación muy baja. Apenas estamos iniciando en eso. Entonces, digamos que en esto deberíamos concentrar muchos de los esfuerzos, que es lo que ha tratado de hacer la universidad desde ese punto de vista. El siguiente elemento en IoT es ya cuál es la base instalada. Entonces, realmente lo que les mostré ahorita, simplemente tenemos el Centro de Excelencia en Internet de las Cosas y algunos laboratorios muy específicos y tecnológicas que están haciendo las universidades
como lo que está haciendo la Universidad de San Buenaventura. Entonces, todos esos elementos estamos a nivel competitivo un poco bajo. Lo siguiente es qué nivel de analítica estamos haciendo en IoT. Entonces, si se dan cuenta en cada uno de los parámetros que les acabo de mostrar, digamos que estamos en el punto inicial. Entonces, tenemos muchos elementos como tal para poder trabajar sobre esto. El siguiente es IoT potencial. Entonces, a diferencia de lo que nosotros teníamos antes, entonces, ¿cuál es el potencial de Internet de las cosas en Colombia? Sobre un índice de 10 es 8. Entonces, realmente tenemos un potencial muy grande para poder trabajar sobre este tipo de tecnologías. Todo eso basados en que estamos en una etapa muy temprana, en especial como país. Digamos que en países más desarrollados, para este índice el principal es Estados Unidos. En ese se identifica como, digamos, el potencial disminuye un poco, digamos, porque está en una época mucho más preparada con respecto a nosotros, pero los otros ítems van un poco más arriba. Entonces, tenemos que invertir en investigación, en tener una base tecnológica para este tipo de dispositivos y poder adoptar este tipo de tecnologías para todo el mercado que tenemos, que es bastante amplio. También teniendo en cuenta que digamos que la población de Colombia es muy grande con respecto a la mayoría de los países de la región. Digamos que exceptuando Brasil, que es bastante grande, con respecto a los otros países nosotros tenemos un potencial de usuarios bastante amplio. A partir de eso, que digamos que son aspectos técnicos que en otra charla seguramente nos centraremos de forma más amplia, nacen unos retos y oportunidades para Colombia. Entonces, ahí hay tres elementos, y es cómo darle valor agregado a Internet de las cosas, cómo generar oportunidades de negocio a partir de lo que es IoT. Entonces, digamos que acá es como el mapamundi, pero visto desde el punto de vista de objetos, y es que ya en esta época podemos integrar cualquier tipo de objeto a nuestra red. Entonces podemos conectar, nosotros ya tenemos televisores inteligentes, cámaras inteligentes, celulares inteligentes, ya hasta por ejemplo, un ratón puede ser un ratón inteligente que lo conectamos a través de Internet. Todos los dispositivos que a nosotros se nos ocurran ya los podemos conectar a Internet a través directamente de dispositivos tecnológicos desarrollados o nosotros de los desarrollos que nosotros queramos tener. Acá algo importante cuando hablamos de IoT, lo que mencionaba al comienzo, pueden ser objetos virtuales y objetos físicos. También lo podemos ver desde el punto de vista de las herramientas que nosotros tenemos como personas que necesitamos conectar para una base de información más amplia. A partir de eso nace algo, y es cómo darle valor agregado a lo que nosotros conocemos como Internet de las cosas. Desde diferentes puntos de vista de investigación se han definido que hay 6 pasos como tal para poderle dar valor agregado. Digamos, y acá se plantea como un proceso cíclico. Digamos que cada vez podemos mejorar el proceso para que el dispositivo que nosotros generemos o la solución que nosotros generemos sea cada vez más importante. Entonces, la primera es poder conectar dispositivos. Entonces, ahí vamos a tener diferentes dispositivos de Internet de las cosas, diferentes tipos de conectividad y algo que últimamente ha sonado mucho y es inteligencia embebida. Básicamente, hay algo que llaman sistemas embebidos y es poder, a partir de dispositivos, cada vez que se buscan más pequeños, generar diferentes tipos de inteligencia. Cuando ya tenemos todos estos tipos de dispositivos, lo siguiente que podemos hacer es data science, toda la parte de censado, de tomar datos desde el punto de vista del mundo real. Luego de eso nos centramos en la parte de comunicación, entonces generar diferentes protocolos de comunicación, que nosotros más conocemos es hacerlo a través de Wi-Fi, digamos la conexión inalámbrica, pero realmente a nivel mundial se han generado muchísimos protocolos en torno a lo que se conoce como Internet de las cosas. Luego de eso se hace el proceso de analítica. Entonces, acá otro elemento importante es algo que se conoce como Big Data. Cuando nosotros generemos muchos o gran volumen de información, vamos a llegar a algo que se conoce como Big Data para hacer el procesamiento de ese tipo de información. Ahí también va a llegar a tener inteligencia artificial, todo tipo de inteligencia para hacer un análisis sobre esa información. Esto lo hacemos para pasar de datos a generar data value. Entonces, darle un valor como tal a la información. Entonces, ahí vamos a tener diferentes plataformas para visualizar información, las que nosotros generamos y demás. Para, por último, a las personas que les importa. Digamos que todo esto es un proceso técnico, los 5 pasos. El último paso es el que nos importa como personas, que simplemente son las diferentes aplicaciones donde podemos visualizar la información. Entonces, por ejemplo, el ejemplo agrícola. Una persona que está en el campo no le importa todos los 5 pasos técnicos que nosotros tenemos que hacer,
sino al final una aplicación o un entorno donde él pueda visualizar la información sobre cómo está su cultivo. Entonces, cómo está la temperatura del cultivo, la humedad, cualquier variable que a él le interese para poder tomar acciones. A veces de forma autónoma lo va a hacer el sistema, a veces lo tiene que hacer la misma persona. Eso depende del nivel de inteligencia que nosotros le integremos a los dispositivos. A partir de eso nacen dos tipos de oportunidad de negocio, y es que nos podemos enfocar en la parte industrial y en la parte de consumidor. Entonces, cuando nosotros vemos la parte de consumidor, que es la de la parte derecha, es donde vemos dispositivos inteligentes como teléfonos, wearables, que son vestibles, toda la parte de televisores, algunas aplicaciones del hogar. ¿Qué sucede en este caso? Digamos, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de emprendimiento, todo este tipo de dispositivos las grandes empresas ya lo van a generar. Entonces, los celulares los van a seguir vendiendo todas las grandes empresas. Huawei, Samsung, Apple, todas las que nosotros conocemos, Nokia y demás. Wearables, digamos, seguramente van a incursionar empresas como Adidas, Nike. Entonces, digamos que ese segmento es mucho más complicado de penetrar. Digamos que no es imposible, pero es mucho más complejo. Entonces, donde nosotros nos podemos centrar es en dar soluciones en la parte industrial, que son soluciones a la medida. Cada una de las empresas como tal necesita una solución específica con respecto a lo que nosotros queremos. De ahí nacen soluciones empresa general en la parte de ciudad. Entonces, digamos, ahí vamos a buscar llegar a ciudades inteligentes. Entonces, soluciones específicas de forma general. Por ejemplo, digamos, la Asociación de Alumbrado Público busca soluciones en torno a cómo monitorear y generar unas ciudades inteligentes. Digamos que también es parte del proyecto de Tic-Tac. Listo. A partir de eso, yo les voy a plantear algunos posibles proyectos, pero realmente, digamos que ustedes, si se acaban de dar cuenta, cualquier necesidad que ustedes tengan la van a poder llegar a desarrollar sobre el entorno de Internet de las cosas. El primero, que es muy asociado a lo que está sucediendo actualmente con lo que conocemos como COVID, es el monitoreo y control de pacientes. Entonces, digamos, por ejemplo, en torno a eso en la universidad se ha planteado la solución a través de ventiladores mecánicos automatizados. Entonces, lo que sucede para los que conocen un poco el entorno médico es que los ventiladores mecánicos pues lo tiene que accionar una persona, y digamos que accionarlo por más de 15 o 20 minutos para una persona ya genera una fatiga física. Entonces, a través de herramientas tecnológicas poder generar toda esta parte. Toda la parte de sistemas de monitoreo de signos vitales, en especial, según estadísticas para el COVID, más o menos el 90% de los pacientes realmente están haciendo la atención en las casas. Entonces, poder generar sistemas de monitoreo muy simples para poder tener un control más efectivo sobre estas personas. Sistemas de alerta temprana por cambios fisiológicos, pues, tanto, digamos, para COVID como para cualquier tipo de enfermedad. Y, digamos, un poco en torno a lo que estamos trabajando actualmente, se genera la necesidad de plataformas de telemedicina. Digamos, en la actualidad, ¿qué sucede? Como para diferentes especialidades todo se ha centrado en COVID, las otras especialidades como tal, las personas que tenían alguna dolencia de otro tipo, no han podido como tal hacer una consulta específica con médicos. Para esto nace la necesidad de plataformas de telemedicina, que en Colombia realmente son pocas. Entonces, digamos, otra posible solución que nosotros tenemos. Otro elemento es toda la parte de sistemas de información sobre COVID o sobre cualquier elemento en general. Digamos que acá lo mostré sobre COVID. Esto, por ejemplo, son las estadísticas mostradas hasta el día de ayer, digamos que hoy todavía no lo han actualizado, donde teníamos ya 12.930 casos. ¿Qué permiten estas plataformas? Hacer una trazabilidad sobre el comportamiento de diferentes tipos de datos, en este caso de información, con respecto a la parte médica. Digamos, a los que les preocupa o han visto un poco más sobre información sobre el COVID, nosotros estamos creciendo una tasa del 50% semanal. Entonces, realmente, seguramente las políticas públicas no han sido lo suficientemente estrictas para que tengamos realmente un planeamiento sobre la curva y el comportamiento del COVID. Entonces, un elemento a tener en cuenta. Acá, por ejemplo, se sacan estadísticas muy simples sobre cuántas personas han recuperado, entonces un porcentaje sobre el total, que está entre el 20 y 25%, cuántas personas lastimosamente han fallecido, entonces que está cercano al 4.5%. Entonces, toda esa información lo que debe permitir es generar decisiones. Entonces, a partir de esto, es que el gobierno o las entidades estatales deben generar decisiones como tal consensuadas. Esto lo pongo como ejemplo porque esto debe suceder en cualquier organización. Entonces, en cualquier organización, a partir de la toma de información, debemos tomar decisiones, digamos, no antes de tener información adecuada. Digamos, viendo noticias y diferentes aspectos,
por ejemplo, la georreferenciación. Un ejemplo aplicado a COVID es identificar, digamos, normalmente, no sé si ustedes lo han hecho en Google, Google automáticamente guarda los recorridos que nosotros hemos hecho. Entonces, por ejemplo, tener un seguimiento de los recorridos que hizo personas que dieron positivo para COVID nos permite ver con qué posibles personas pudieron haber tenido contacto y hacer un seguimiento más ágil sobre personas que están contagiadas para que no se siga propagando como tal el virus. Otra solución está de la mano de un poco de un proyecto que se habló antes, toda la parte de sistemas de agricultura inteligente. Entonces, para monitoreo de cultivos, cuando solo queremos monitorear, poder hacer el control específico de cultivos. Entonces, por ejemplo, acá vemos simplemente como en un celular, cuál es la humedad, la temperatura, si está haciendo un crecimiento efectivo de las diferentes plantas que nosotros estemos trabajando. Entonces, todo esto a mediano plazo es lo que nosotros debemos buscar, que ya no sea un país simplemente agrícola, sino un país agroindustrial, donde toda la parte agrícola se genera a partir del uso de tecnologías de la información para tecnificar el campo y que toda la parte de producción sea mucho más eficiente. Acá, por ejemplo, digamos, consultando un poco de información actual, digamos, ¿por qué son tan costosos algunos de los elementos del campo? Es por toda la parte de intermediación. Entonces, ya hay algunas aplicaciones que nos permiten hacer compras directas al cultivador, lo que eliminando la parte de intermediación le genera mayor ganancia al cultivador y mejores precios al comprador final. Todo eso utilizando tecnologías de la información. Otra solución es la parte de sistemas de manufactura inteligente. Entonces, nosotros ya hemos pasado de la industria 1.0, donde era por máquinas de vapor y demás, hasta llegar a algo que nosotros conocemos en la actualidad como industria 4.0, donde ya la parte de tecnificación de los procesos es tal que los procesos se hacen de forma automática y se hace control a partir de Internet. Entonces, digamos que esto también va un poco de la mano de Internet de las cosas. Si dan cuenta, todas las soluciones que estoy hablando son muchos campos y que todos los podemos integrar a partir de lo que conocemos como IoT. Otro que se ha trabajado mucho en el medio es la parte de domótica. Entonces, en domótica, toda la parte de automatización del hogar a partir de gestión en Internet. Otra de las herramientas actuales es la parte de educación. Si ustedes se han dado cuenta con la pandemia, lo que sucedió es que la migración de las plataformas reales, que digamos que eran las universidades, a plataformas virtuales, ha sido tal que digamos que se ha cambiado un poco el paradigma de cómo se utilizan y cómo se deben dar las clases. Entonces, digamos que este es un paradigma que todas las universidades están evaluando actualmente y con el cual están generando decisiones. De ahí nace algo que es una pregunta y es, ¿realmente somos una generación digital? Digamos que dándonos cuenta y evaluando todas las situaciones que nosotros hemos tenido, lo que sucede realmente es que nosotros en toda la parte digital, digamos, los jóvenes se han centrado en la parte de redes sociales, no en realmente utilizar diferentes herramientas tecnológicas. Entonces ahí es un elemento de juicio para tener en cuenta. Y todo esto busca al final, ya en 5 minutos terminamos, llegar a ciudades inteligentes. Entonces las ciudades inteligentes es la integración de todo lo que les hemos mencionado anteriormente. ¿Listo? Entonces ahí vamos a integrar la industria inteligente, salud inteligente, gobierno inteligente, todo es integrado para lograr llegar a ciudades inteligentes. De esto, digamos, finalizando, generamos unos retos. ¿Cuáles son los retos? Lo primero es que ya debemos pasar de lo que nosotros conocemos como la parte de obreros a la tecnificación de los mismos. Ya no como tal vamos a necesitar una persona que como tal haciendo todo el proceso en una fábrica, sino una persona que sepa gestionar las tecnologías para lograrlo. Pero esto genera dos retos. Uno es la privacidad de toda la información que nosotros tenemos y la otra es la seguridad de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema automático y alguien lo puede hackear, como tal, vamos a quedar vulnerables. Entonces, genera estas premisas. Y todo esto para lograr algo que se llama I+D más I+D minúsculo. Entonces, investigación más desarrollo, que es lo que nosotros conocemos usualmente, con innovación, pero una herramienta que ha faltado mucho y que sigue faltando un poco en Colombia es la divulgación de todos los proyectos que estamos haciendo. Entonces, posiblemente más universidades, además de las en Buenaventura, están trabajando en esto, pero realmente no lo conocemos porque no se da una divulgación sobre esto. Entonces, digamos que esta es una imagen que la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Entonces, muy importante poder divulgar todas estas herramientas.
Listo, Ale, una invitación especial desde la Universidad de San Buenaventura. Hemos trabajado como les mencionaba, 4 años para la consolidación de lo que conocemos como maestría en Internet de las Cosas y Control. Entonces, acá tienen toda la información a través del correo electrónico fgutierrez@usdboc, y en este código QR, que igual también lo dejo ahorita en la parte de preguntas, ahí está la página oficial donde van a encontrar el pensum de las diferentes temáticas, algunos de los profesores, digamos que ahí estoy incluido yo, donde van a encontrar y darse cuenta de, digamos, de un mundo más amplio. Digamos que la charla fue muy concreta, realmente en la maestría nos vamos a centrar en todos los aspectos técnicos y económicos para el despliegue de soluciones en la parte de Internet de las Cosas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Acá un poco las fuentes de información donde saqué la información, y ahora sí podemos abrir el espacio para preguntas. Muchas gracias por la intervención. A todas las personas les vamos a abrir un espacio de preguntas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a, por favor, en el chat que está a mano derecha abajo, ahí van a poner su nombre y la empresa a la que pertenecen. Vamos a hacer por rondas, 3 primeras personas con sus preguntas y la respuesta del experto, y así sucesivamente. Entonces estaré atenta a quienes estén prestos para hacer preguntas. Muy casi fría, acá no se salga, espera. Allí. ¿No hay dudas al respecto? Parece que no, Lore. Mira, espérame un Yo segundo. no. Sí, ahí hay una pregunta. Dice, yo quisiera saber qué tan preparadas están las empresas en Colombia para incorporar el IoT en sus gestiones cotidianas, y por otra parte, ¿cuáles son las oportunidades de Colombia en el mundo para la ID del IoT? Listo. Entonces, digamos, sobre la primera parte de la pregunta, donde hablamos de las empresas con base tecnológica, digamos que ya están integrando este tipo de tecnologías. Las empresas que no tienen base tecnológica, lo que se están intentando hacer es apalancarse a partir de las que ya tienen ese tipo de desarrollos. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita sobre la alianza 80-180, hay empresas que tienen base tecnológica y las que no, y lo que buscan es dar soluciones a los diferentes procesos cotidianos. Esto teniendo en cuenta en procesos de empresas grandes. Las medianas empresas y pequeñas empresas, realmente la base tecnológica realmente no es tan grande, y digamos que van a tardar un tiempo como tal en generar e integrar este tipo de soluciones. ¿Qué va a permitir como tal eso? Que primero, digamos, las pruebas pilotos se van a hacer sobre las grandes empresas, y a partir de eso se va a poder generar como tal herramientas que las medianas y pequeñas empresas puedan integrar estas soluciones, pero más a mediano plazo. Digamos, las grandes empresas lo van a hacer a corto plazo, digamos que ya las están integrando. Las medianas y pequeñas van a tardar un poco más de tiempo en hacer eso. El otro elemento es la parte de investigación y desarrollo. Digamos que el campo de IoT es tan amplio que, digamos, en la parte de investigación y desarrollo hay elementos, por ejemplo, que son la parte de privacidad y seguridad, que en general a nivel mundial se sigue trabajando y no se ha llegado como a un consenso específico. Entonces, en ese tipo de soluciones, por ejemplo, desde el punto de vista de Colombia, se podría pensar en el desarrollo de ese tipo de investigación. ¿Cuál es digamos, en la parte de investigación, en la parte de desarrollo, qué limitante tiene Colombia? Que realmente el Producto Interno Bruto que el gobierno como tal asocia a la parte de ciencia y tecnología es muy pequeño. Si nosotros lo dividimos en las diferentes tecnologías que tenemos, y las enfocamos también en Internet de las Cosas, realmente el presupuesto es limitado, entonces la parte de desarrollo no va a ser tan importante como si, digamos, investigaciones un poco en torno a dispositivos, parte de seguridad y demás.
No sé si haya quedado claro o algo más al respecto. Acá hay otra pregunta, dice, ¿el IoT entonces puede o podría ser una buena solución para la reactivación de la economía luego de la pandemia? Digamos que es un elemento muy importante. Digamos, además de después de la pandemia, en este momento de la pandemia, ¿qué está sucediendo? Nosotros pasamos de vivir en un mundo totalmente de contacto directo a un mundo que va a cambiar y va a ser como tal, ya con menos contacto, va a tener herramientas virtuales. Entonces, Internet de las Cosas lo que va a buscar es poder integrar diferentes dispositivos, diferentes tipos de redes, por ejemplo, la red de las empresas, las redes de educación, todas integradas en plataformas que me permitan gestionar y que ya no tenga que hacer todo de forma presencial. Digamos que en el país nos hemos tardado un poco en romper el paradigma del teletrabajo. Pues digamos que hay iniciativas, pero son muy pocas, pero eso va a incentivar eso, que realmente esto genera mayor calidad como tal para nosotros al finalizar la pandemia y digamos en estos momentos que estamos utilizando plataformas tecnológicas. Otra pregunta es, ¿cómo se gestiona actualmente y qué proyectos hay a futuro sobre la privacidad y la protección de los datos en un contexto de interrelación dado por el IoT? Digamos que ese es uno de los elementos que han sido más difíciles de estandarizar. ¿Qué sucede? Digamos, esto es muy similar a lo que pasa con el actual Internet. Nosotros, por ejemplo, si accedemos por Google a cualquier búsqueda de información y demás, lo que nosotros tenemos es que él directamente está tomando esa información para perfilarnos. Entonces, digamos, en IoT, cuando nosotros compremos, por ejemplo, dispositivos específicos de una marca, él nos debe brindar todas las garantías de la privacidad sobre la información que nosotros utilicemos. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo que Claro vende la parte de monitoreo por cámaras de nuestro hogar. Entonces, toda esa parte de privacidad él debe garantizar dentro de la plataforma como tal ciertos estándares de eso. Entonces, digamos que eso va a ser un poco más desde el punto de vista de fabricante, pero es una herramienta que se sigue estandarizando a nivel mundial. Acá hay otra pregunta, dice, ingeniero, ¿cuánto tiempo considera usted que es necesario para que se adopten este tipo de tecnologías masivamente en el país? Digamos que en el país yo comencé, digamos, a ver sobre esta temática en 2014, básicamente había cero IoT acá en Colombia. Digamos que con respecto al mundo, ya en 2014 ya se está iniciando la proliferación de esto. Normalmente nosotros tenemos un rezago tecnológico con respecto a países más desarrollados entre más o menos de 5 años. Digamos que en la actualidad, en 2020, en los países más con base más tecnológica, ya se ha proliferado un poco más esta tecnología, entonces yo daría un tiempo más o menos para el 2025 de proliferación completa en Colombia. La última pregunta es, ¿la maestría tiene algún enfoque hacia el emprendimiento en el área de IoT? En la maestría, digamos que se busca como tal el desarrollo de diferentes aplicaciones, entonces enseñamos todo el desarrollo como tal de una aplicación y digamos nosotros venimos de la mano de una especialización que es en negocios, en la cual integramos como tal toda la generación de negocios a partir de la parte de telecomunicaciones. Entonces buscamos integrar negocios con soluciones con base en la parte de Internet de las Cosas. Bueno, perfecto. Queremos agradecerle a nuestro invitado de hoy por su tiempo y pues obviamente por el tema que nos brindaron. Y no sé si quiere dejar un mensaje de cierre, por favor. Bueno, no, primero agradecerles a todos por su participación. Entender que toda la parte de Internet de las Cosas y de nuevas tecnologías nos permite integrar diferentes plataformas e integrarnos de forma general con el mundo. Entonces es muy importante hacer esa transición a utilización de tecnologías de la información en nuestro diario vivir, que nos va a permitir como tal ser parte de la solución en el mundo. Y por último también, digamos, ahí en el código QR pueden consultar cualquier información sobre la maestría. Entonces, para los que estén interesados, los esperamos y que estén muy bien. Gracias a usted por su tiempo y a todos quienes se pudieron conectar a este webinar. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego.